Hola, ahora les presentaré el concepto de triángulos similares. Déjenme escribir eso aquí. Así que, ¿qué quiere decir similar en la vida cotidiana? Bien, si dos cosas son similares, ellas son cosas de una misma clase, son parecidas, pero no son la misma cosa, no son idénticas, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con los triángulos. Por lo tanto, triángulos similares son dos triángulos que tienen los mismos ángulos. Los mismos ángulos. Los mismos ángulos. Por ejemplo, déjeme dibujar dos triángulos similares. Trataré de hacerlos del mismo tipo, puesto que se supone que se parecen, pero quizás solo son medidas diferentes. Así que ese es uno, y el otro lo dibujaré aquí. Voy a dibujarlo un poco más pequeño para demostrarte que no son necesariamente del mismo tamaño, solo tienen la misma forma. Una forma en la que me gusta pensar sobre triángulos similares es que solo son triángulos que podrían ser agrandados o reducidos de tamaño, dados vuelta o girados, pero todos ellos tienen los mismos ángulos, así que tienen la misma forma. Por ejemplo, estos dos triángulos, si tuviera que contarte que este ángulo, y es así como lo hacen en clases, si tuviera que contarte que este ángulo es igual a este ángulo y que este ángulo de aquí es igual a este otro. Bien, un par de cosas. Ustedes ya saben que este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Y por qué pasa eso? Bien, porque si dos ángulos miden igual, entonces el tercero tiene que medir lo mismo, ¿no es cierto? Porque todos los tres ángulos suman 180. Por ejemplo, si este es X, este es Y, este tiene que medir 180 menos X menos Y. ¿No es cierto? Probablemente ese es demasiado pequeño para que lo veas, pero acá es la misma cosa. Si este es X y este es Y, entonces este ángulo de acá va a ser 180 menos X menos Y. ¿No es cierto? Así que si sabemos que dos ángulos miden lo mismo en dos triángulos, del mismo modo sabemos que el tercero también va a medir lo mismo. Por lo que podríamos decir que este ángulo es idéntico a este ángulo. Y si todos los ángulos miden lo mismo, entonces sabemos que estamos tratando con triángulos similares. ¿Qué cosas útiles podemos hacer una vez que sabemos que un triángulo es similar? Bien, podemos usar esa información para calcular de alguna forma algunos de los lados. Así que, aun cuando estos no tengan los mismos lados, la proporción de las longitudes correspondientes es la misma. Sé que los he confundido. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, digamos que este lado mide 5. 5. Digamos que este lado mide, no sé, solo voy a inventar un número. 6. Y digamos que este lado mide 7, ¿de acuerdo? Y digamos que sabemos que, no sé, digamos que sabemos que este lado de acá mide 2. 2. Sabemos que la proporción de lados correspondientes es la misma. Así que si observamos estos triángulos, estos tienen tamaños completamente diferentes. Por ejemplo, este lado corresponde a este lado. ¿Cómo sabemos eso? Bien, en este caso solo se dio la casualidad que ambos tienen la misma orientación. Pero sabemos que porque estos lados son opuestos al mismo ángulo, ¿no es cierto? Este es opuesto al ángulo Y y luego este lado es opuesto al ángulo Y nuevamente. Este triángulo completo podría ser demasiado pequeño para que ustedes lo vean, pero espero que estén entendiendo lo que digo. Así que estos son los lados correspondientes. En forma similar, este lado azul y este lado azul son lados correspondientes. ¿Por qué? No porque estén ubicados en la parte superior izquierda, ya que podríamos haber girado y volteado hasta cualquier otra cosa. Es porque son opuestos al mismo ángulo. Esa es la forma en la que siempre pienso cuando pienso en triángulos. Es una buena manera de pensar en ellos, especialmente cuando empiezas a estudiar trigonometría. Así que, ¿cómo nos ayuda a eso? Bien, la proporción entre lados correspondientes es siempre la misma, por lo que digamos que queremos calcular la longitud del triángulo pequeño. Bien, hay una cantidad de maneras de hacerlo. Podríamos decir que la proporción de este lado con respecto a este lado, es decir,
x sobre 7 va a ser igual a la proporción de este lado y este lado. Es igual a la proporción de 2 a 5. Y luego podemos resolverlo. Y la única razón por la cual podemos hacer esto no se puede hacer con dos triángulos al azar, solo puedes hacerlo con triángulos similares. De modo que podríamos resolver x multiplicando ambos lados por 7 y averiguar que x es igual a 14 sobre 5, lo que es un poco menos que 3. Así que x es igual a 14 sobre 5, lo que nos da 2.8 o algo parecido. Podríamos hacer lo mismo para calcular este lado amarillo. Por lo tanto, si sabes que dos triángulos son similares y conoces los lados de uno de los triángulos, además conoces uno de los lados del otro triángulo, entonces puedes calcular todos los lados. Creo que los he confundido con ese comentario. Así que este lado llamémoslo y. Podríamos usar la misma fórmula anterior. Podríamos decir que y sobre 6 es igual a 2 sobre 5. Asegúrense que si están trabajando un triángulo, este va a estar en el denominador acá. Luego el mismo triángulo tiene que estar en el denominador de la... Si un triángulo es el numerador de la izquierda del signo igual, ¿cierto? El triángulo más pequeño es el numerador. Entonces este también va a ser el numerador en el lado derecho del signo igual. Solo deseo asegurarme que van a ser consecuentes en este punto. Si los dan vuelta, entonces se va a armar un gran enredo. Y entonces podemos resolverlo, por lo que y es igual a 12 partido en 5, de modo que usemos esta información sobre triángulos similares para hacer algunos ejercicios. Usemos algo de la geometría que ya hemos aprendido. Si tengo dos líneas paralelas, luego tengo una línea como esa, luego tengo una línea como esta. ¿Qué dije? Dije que estas líneas son paralelas, por lo que esta línea es paralela a esta línea. Y quiero saber si este lado mide... a ver, 5. ¿Cuál es? Bien, digamos que este lado mide 5. Digamos que el largo es... Déjeme dibujar con otro color. El largo de este es... Otro color. No sé. Digamos que mide 8. Quiero saber cuánto mide este lado. ¿Cuánto mide este? En realidad no, déjenme darles un lado más solo para asegurarme que ustedes saben todo el triángulo. Digamos que este lado mide 6. Y lo que quiero hacer es resolver cuánto mide este lado púrpura de acá. Así que, ¿cómo hacemos esto? Por lo tanto, antes de comenzar a usar cualquier cosa relacionada con proporción, tenemos que probarnos a nosotros mismos y probar en general que estos son triángulos similares. De modo que, ¿cómo podemos hacer eso? Veamos si podemos calcular qué ángulos son iguales a otros ángulos. Tenemos este ángulo aquí. ¿Es este ángulo igual a cualquiera de estos tres ángulos en este triángulo? Bien, sí, seguro. Es opuesto a este ángulo de aquí, así que va a ser igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Sabemos que su lado opuesto es su lado correspondiente, por lo que sabemos que este corresponde a... No sabemos su longitud, pero sabemos que corresponde a este que mide 8, ¿cierto? Olvidé informarles algo. Olvidé contarles que este lado es... Déjenme usar un color neutro. Digamos que este lado mide 4. Volvamos al problema. Así que ustedes ya se dieron cuenta que estos dos ángulos son iguales y que este es el ángulo correspondiente a ese. Podemos encontrar cualquier otro ángulo que sea igual. Digamos que sabemos qué ángulo es ese. Aquí voy a efectuar una especie de medición de doble ángulo. Por lo que, ¿qué ángulo en este triángulo? ¿Algún ángulo aquí igual a ese ángulo? Por supuesto. Sabemos que estas son líneas paralelas, así que podemos usar ángulos alternos internos para resolver cuál de estos ángulos se iguala a aquel. Pero recién vi la hora y me he dado cuenta que mi tiempo ha terminado, así que continuaré esto en el próximo video.